Buenas noches, mi nombre es Eric y juntos haremos un viaje para conocer más de nuestra realidad paranormal. Los avances en la ciencia del transporte nos han ayudado a vencer las distancias que algunas veces nos separan, pero ni aun los medios de transporte actuales se libran de las leyendas y mitos que encierran a lo paranormal. Conozcamos transportes embrujados. El tren fantasma de Lincoln. Uno de los trenes fantasmas más famosos de todos los tiempos fue el tren del entierro de Abraham Lincoln, el que lo llevó de Washington a Springfield para su entierro en abril de 1865. También conocido como el tren fantasma de Lincoln, es uno de los eventos sobrenaturales más intrigantes de toda la historia. Entre Albany y Nueva York, las multitudes se reunían entre los pequeños pueblos a lo largo de la ruta para ver pasar el tren funerario. El tren pasó a través de cada ciudad hacia el norte a lo largo del río de Hudson, y la única parada fue en Poughkeepsie el 25 de abril antes de dirigirse a Albany. Los restos de Lincoln y su hijo viajaron a través de las 444 comunidades hasta que el tren llegó a su destino final, donde los dos fueron enterrados en el cementerio de Oak Ridge en Illinois. Muchas personas afirmaron que con la llegada del tren fúnebre los relojes de la zona se detuvieron. Este viaje lúgubre fue la procesión funeral más grandiosa jamás realizada para un presidente. Dicho esto, cada año en el mes de abril, después del viaje del cortejo fúnebre, un tren fantasma ha sido avistado por muchas personas viajando por el mismo trayecto. Al parecer, sale desde Washington DC viajando a través de Nueva York y dirigiéndose hacia Springfield desplazándose lenta y de manera inquietante. Algunos testigos en los últimos años afirman haber visto un ataúd cubierto por una bandera rodeada de espíritus de soldados vestidos con uniformes azules de la Unión. Incluso estas apariciones fantasmales fueron publicadas en la prensa escrita Albany Evening Times en 1978, que decía lo siguiente: el tren siempre aparece en Albany el 27 de abril, en el aniversario de su primer paso, a medianoche, siempre a medianoche. El tren aparece de la oscuridad moviéndose silenciosamente por las vías con su crespón negro que fluye de los lados y emitiendo sonidos débilmente audibles de música fúnebre. Quienes han llegado a ver el tren fantasma dicen que se desplaza sobre una alfombra negra que parece cubrir las vías, mientras que soldados espectrales de uniforme azul del ejército de la Unión la acompañan. La aparición fantasmal se desplaza hasta desaparecer de la vista en el horizonte. La Pullman fantasma. Las apariciones en carretera son tan antiguas y conocidas en la tradición oral de muchos diversos países. El bus fantasma, o conocido también como la Pullman fantasma, es una historia que podríamos catalogar como una leyenda urbana, que se dejó escuchar por el 2004 en Guatemala. Se cuenta que un bus hace su trayecto a altas horas de la noche, y del cual para los conductores solo se escucha el propio sonido de un vehículo que se acerca, pero al momento justo de pasar no se ve nada o bien este se desvanece. Su aparición para los que viajan o caminan por la carretera es espeluznante, ya que se ve como un autobús normal. Si por casualidad le haces un alto y subes al mismo, luego de un breve trayecto las luces internas del bus se apagarán y al encenderse de nuevo, verás que los pasajeros son personas que han fallecido en accidentes de tránsito. No podrás bajarte ya o bien aparecerás en alguna carretera lejana, en el mejor de los casos mudo por el susto, en otros casos habiendo perdido la razón ante tal aparición, o bien tu cadáver será encontrado con un gesto macabro de terror. Boeing malo. Todo comenzó cuando una tripulante de cabina, gran apasionada de su profesión, le diagnosticaron una enfermedad terminal. Consciente de que iba a fallecer, la joven se las ingenió para pasar sus últimas jornadas de trabajo a bordo del Boeing 747 con matrícula LV-MLO, una aeronave por la que sentía un gran cariño. Horas después de realizar el que iba a ser su último vuelo de la carrera, la azafata falleció y comenzó la leyenda de este avión, que ya era conocido como el malo, debido a una deformación de las 3 últimas siglas de su matrícula. Pocas semanas después de la muerte de la mujer, mientras el veterano Jumbo se sometió a una revisión, 2 mecánicos aseguraron que se les había aparecido una figura muy borrosa y transparente mientras trabajaban en la bodega trasera de carga. El espectro de la azafata volvió a hacer efecto de presencia poco tiempo después ante el personal de limpieza. Varios trabajadores estaban acondicionando la cabina superior y escucharon ruidos en la sección de primera clase. Uno de ellos bajó por la escalera y a mitad del pasillo vio una figura humana con el uniforme de azafata de la empresa. En el año 2000, durante una escala del malo en Barajas, un par de mecánicos de Air Plus huyeron de la aeronave asustados por la presencia de un ente que se encontraba en la cabina de pasajeros. Poco tiempo después de este incidente, la compañía decidió dar de baja el aparato y a mediados del 2001 fue estacionado en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, para servir como fuente de piezas de repuestos para otros aviones de la compañía. Sin embargo, este no fue el fin de los misteriosos sucesos de esta nave encantada. Al poco de ser retirado del servicio, 5 técnicos comenzaron a desmontar los motores.
En el momento en que empezaron a trabajar, se escucharon fuertes ruidos dentro de la bodega delantera. La revisaron y no encontraron nada. Cuando volvieron a la actividad, los ruidos procedentes de la cabina comenzaron de nuevo. Parecía que alguien trataba de impedir que el avión fuera deshuesado. Usando una grúa para mirar a través de las ventanillas, ya que las puertas se encontraban cerradas, descubrieron a una azafata caminando por el pasillo contrario a las ventanillas. Mary Celeste. En 1872, el barco Mary Celeste fue hallado navegando a toda vela por el Atlántico rumbo a Gibraltar. La comida estaba servida y los botes salvavidas en su lugar, pero la tripulación había desaparecido inexplicablemente. La embarcación, que ya tenía fama de estar maldita, fue vendida al mercader neoyorquino James H. Winchester por $11,000 en 1869, para quien serviría como nave mercante, hasta que en 1872 uno de los sucesos más extraños de la historia tuviera lugar. Bajo el mando del capitán Benjamin Briggs, el barco partiría el 5 de noviembre desde Nueva York con rumbo a Italia. En sus bodegas llevaba un preciado cargamento de barriles de alcohol industrial, mucho más valioso que el navío en sí. La tripulación constaba del capitán, 7 experimentados marineros y 2 pasajeras: Sara, la esposa del capitán, y Sofía Matilda, su pequeña hija de 2 años, ya que pasarían un tiempo en familia por Italia. La primera semana de diciembre de 1872, el mercante británico Dei Gratia avistó el barco con las velas extendidas. El capitán, tras observar el barco durante varias horas y no ver a nadie en cubierta, mandó a algunos de sus tripulantes a abordar la nave. Una vez a bordo, la nave estaba desierta. La ropa de unos y otros estaba ordenada en sus respectivos cajones, así como joyas, objetos de valor, la comida y el agua. El diario de navegación se encontraba en el cuarto del capitán. La última anotación era del día 24 de noviembre, pero no señalaba nada relevante. Según el diario, el tiempo había estado revuelto, pero ninguna otra circunstancia extraña había sucedido. El barco fue llevado a Gibraltar y usado durante 12 años más, durante los cuales fue objeto de robos, pérdidas inexplicables de producto, muerte y desaparición de miembros de la tripulación e incendios, hasta que un intento de fraude a la compañía aseguradora por su actual propietario fue cargado con exceso de peso y hundido. En 2001 fueron descubiertos sus restos en Haití. Aún se barajan teorías sobre el misterio de la desaparición de toda la tripulación. Unos dicen que fueron piratas, otros más imaginativos que una misteriosa criatura marina los atacó, y otros que un simple motín. El caso es que nunca sabremos realmente qué ocurrió de verdad a bordo del Mary Celeste. La carreta chillona. La carreta chillona camina de retroceso, paseándose por las noches en las calles de algunos pueblos del Salvador. Su nombre se origina precisamente del sonido chillón que hace sus llantas de madera cuando camina. También dicen que a veces se escuchan cadenas o huesos que se arrastran cuando pasa, y que primero se escucha antes de verla llegar. Algunos dicen que cuando pasa la tierra se estremece, y otros comentan que quien se atreve a mirarla amanece muerto al día siguiente. Esta carreta, que en sus palos lleva calaveras humanas, no tiene bueyes ni nadie quien la vaya guiando, simplemente camina sola, como si algún fantasma la impulsara hacia adelante. Sin embargo, algunos piensan que es un espíritu que se encarga de recoger las almas que andan en pena y guiarlas hacia la otra vida. Se dice que en su interior la carreta chillona transporta muchos huesos y cadáveres de personas que murieron decapitadas, y que a la medianoche sale desde el cementerio de los pueblos a recorrer sus calles con las almas en pena y mencionando los nombres de las personas que son mentirosas, falsas e hipócritas, como haciendo una advertencia de que ese podría ser su destino algún día si no cambian de rumbo. Los avances de la ciencia nos han ayudado a cortar las distancias. Lamentablemente el alma no siempre entiende cuando su corto viaje llegó a su final. La información e imágenes son una recopilación de la red, y la música de fondo pertenece a FXM Black Beats con su canción Viajes. Encontrarás su link en la descripción. Muchas gracias y buenas noches a todos los amantes de la mitología, la cultura y el folclore paranormal. Suscríbete, compártenos con tus amigos y ayúdanos a crecer como un me gusta.